Nos visita para protagonizar la entrevista de hoy en vivo y en piso Rodrigo Arim, que es el rector de la UDELAR. Rodrigo, bienvenido otra vez a TV Ciudad. Muchas gracias y es un gusto estar además desde Unirradio también. Sí, es cierto, ya hace unas cuantas semanas que estamos transmitiendo en dúplex, así que hay una nueva posibilidad de seguir el informativo, en este caso sin verlo, ¿no? A través de la radio, lo que valoramos mucho. Y valoramos la cooperación con TV Ciudad en particular en este plano, porque para nosotros es consolidar también una herramienta de la universidad. Ojalá se pueda mantener y ampliar en la medida de lo posible. Ojalá. La UDELAR atraviesa por un momento particular, como toda la enseñanza o la educación. El primer semestre, una vez comenzó la pandemia, o mejor dicho, se declaró o decretó la emergencia sanitaria, implicó la suspensión de las actividades presenciales, salvo excepciones muy puntuales. ¿Qué se puede saber de lo que viene para adelante, del segundo semestre que comienza, según hablábamos recién fuera de cámaras, en agosto? Bueno, en realidad, como nos va a pasar a todos los uruguayos, y yo diría en el mundo en general, uno puede hacer pronósticos mesurados al respecto, ¿verdad? Entonces vamos a tener que trabajar más que con certezas, con escenarios distintos. La evolución de la epidemia en Uruguay permite hoy tener un escenario donde hay actividades presenciales que son factibles y viables de sostener, con cuidados, con mecanismos de aislamiento físico y de cuidados sanitarios en general. Y bueno, la Universidad de la República ya hace 40 días que habilitó la posibilidad de un conjunto de actividades presenciales que se están desarrollando. De hecho, para terminar este primer semestre, algunas facultades que habían postergado las prácticas de laboratorio o las prácticas clínicas, las están incorporando en la currícula a esta altura del año para asegurar una correcta culminación del semestre. Ajá. Y hacia adelante lo que estamos viendo fundamentalmente es una planificación inteligente de actividades presenciales y no presenciales en todas las facultades e institutos, de tal manera de potenciar las actividades presenciales y su impacto formativo y simultáneamente no poner en riesgo sanitario a la población estudiantil, docente y el país en general, porque los brotes que pueden suceder en la universidad son brotes que se pueden transmitir también al país. ¿Y con qué criterios se seleccionarían las actividades presenciales y las que se mantendrían de forma virtual o a distancia a través de la tecnología? Bueno, la diversidad de servicios de la Universidad de la República, facultades, centros universitarios en el interior, van a definir exactamente qué actividad se va a hacer en forma presencial y cuál en forma no presencial. Pero el criterio general es, pongamos en ámbitos no presenciales aquellas en donde la interacción docente-estudiante no es tan relevante o estudiante-estudiante no es tan relevante e intentemos sostener en forma presencial los seminarios, los talleres, las prácticas de laboratorio, las prácticas clínicas que son imprescindibles también para la formación. De tal manera de aprovechar los espacios que hoy tenemos para poder viabilizar esta situación. Siempre, por supuesto, siendo cautos en el sentido de que si las condiciones sanitarias no lo permiten, bueno, tendremos que migrar nuevamente a plataformas no presenciales. Ahora pensemos en el otro escenario, no para este año, pero sí para el año que viene, como ojalá ocurra, ya hubiera una situación sanitaria controlada, normal, supongamos. ¿Se puede afirmar que parte de lo que se generó este año con un incremento histórico, forzado obviamente, de la actividad a distancia, podría mantenerse ya como un cambio que llegó para quedarse, como se dice? Yo creo que más que hablar de cambios que llegaron para quedarse, hay que hablar de aprendizajes institucionales e individuales. Los docentes aprendimos a mejorar nuestro manejo de las plataformas digitales. De todas maneras, nuestro modelo de enseñanza en general, el modelo universitario, presupone cierto grado de interacción importante en los campus, en los espacios físicos, implica discusiones, intercambios cotidianos que a veces no se dan necesariamente en las aulas. Por lo tanto, vamos a aprender mucho de esto y seguro que vamos a hacer cosas en las plataformas digitales mucho mejor de lo que lo hacíamos antes, que de todas maneras lo que venimos haciendo nos permitió este rápido despliegue que tuvimos, ¿no? Pasamos de tener cerca de 24.000 cursos online, tuvimos 24.000 clases durante este semestre y 2.700 cursos, o sea, de las materias que habitualmente se llaman que tiene la Universidad de la República en un semestre, solamente 64 no migraron a esquemas no presenciales. O sea, tuvimos un desempeño muy razonable en el contexto que estamos viviendo, pero creo que hay que ser cauto y pensar que estamos construyendo un nuevo modelo. Lo que estamos haciendo es respondiendo a la emergencia con medidas que son de emergencia. Eso nos va a generar un aprendizaje razonable en un conjunto de áreas relevantes y seguro vamos a usar mucho mejor y más las plataformas digitales, pero hay que ver un poquito cómo evolucionamos. De todas maneras, el 2021 también creo que hay que ser precavido, pensar que va a ser normal, ¿verdad? Ni el contexto regional planteaba ni un escenario hipotético, ¿no? Sí. Casi que jugando, ¿no? Un escenario hipotético, digamos. Esperemos que por lo menos tengamos más espacio de presencialidad que tenemos hoy, pero hay que ser cautos también en ese plano. Está claro que esas 24.000 clases virtuales que hubo en el semestre todavía en curso y los 2.700 cursos que se pudieron hacer de forma virtual se establecieron de esa manera forzados por una circunstancia. ¿Qué pasa con la calidad de los aprendizajes cuando
esa es la única herramienta posible. ¿Hay una especie de medición o evaluación del impacto eventualmente negativo que esto puede haber generado? Yo creo que acá hay dos dimensiones bien relevantes. La primera, yendo al núcleo de tu pregunta, lo primero que intentamos hacer fue evitar la desvinculación de los estudiantes. No olvidemos que la generación 2020 en particular tuvo una semana y media de clases antes de entrar a este esquema de no presencialidad. Entonces, un foco importante de preocupación era evitar la desvinculación. Lo que estamos manejando es que en general hemos tenido capacidad de retener a los estudiantes en tasas muy similares a las que tenemos en 2019, pero con diferencia entre servicios, cosa que también es razonable, porque hay facultades y carreras que requieren de mayor presencialidad que otras para poder sostener esta dinámica. Pero en lo global el número no cambió significativamente. En lo global, por ahora, en términos del cursado, la sensación que tenemos es que con diferencias y con heterogeneidades tenemos una vinculación importante de la generación 2020 y de las generaciones anteriores también con la institución. De todas maneras, para hacer pasar la línea, vamos a tener que esperar las revisiones y los exámenes de mitad de periodo, ahora que las que están teniendo en julio. Yo creo que los resultados no van a ser iguales a los 2019 y es probable que tengamos cierta disminución de los logros académicos. Es razonable en un contexto de emergencia. Simultáneamente, creo que si lo vemos en la comparación internacional, lo que han hecho las universidades en otras partes del mundo y lo que estamos logrando nosotros, estamos en un lugar muy bien posicionado en ese plano. Rodrigo, hace no mucho, en junio, en el marco de una actividad de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, una convención, dijiste, según lo recogió la prensa textualmente, hay algunos actores que están ya intentando generar la imagen de que la universidad no es la responsable de determinados logros científicos que se dieron en el marco de la pandemia y que fueron muy útiles para la contención de la emergencia sanitaria y de la propagación de la COVID-19 en este país. ¿A qué actores apuntabas? Bueno, yo creo que hay mecanismos de transmitir información y de decodificarla que a veces evita señalar a la Universidad de la República como el origen de algunas innovaciones o algunos aportes en este proceso. Esto lo digo con los colegas, por ejemplo, del Instituto Pasteur, lo hemos mencionado. Muchas veces se menciona el Instituto Pasteur, que sin duda es un aporte sustantivo a la creación de conocimiento en Uruguay, pero no se menciona que es la Universidad de la República que tiene muchas veces los docentes que trabajando en el propio Instituto Pasteur están haciendo otros aportes. Entonces hay alguna manera de decodificar la información que puede no ser razonable y algunos procesos de innovación que han sido muy relevantes en donde a veces ni siquiera ha tenido impacto mediático importante. ¿Por ejemplo? Sin duda lo tuvieron los kits diagnósticos, que es un aporte de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur. Pero estamos trabajando en otras dimensiones. Por ejemplo, desde la Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura se hizo un aporte muy relevante y la Facultad de Ingeniería para diseñar protectores faciales para el personal de salud. Se fabricó más de 25.000 protectores faciales con el apoyo también de la OMS y del Ministerio de Salud, que se distribuyeron todo el sistema en ese plano. Se está trabajando en test de serología que permiten no analizar si una persona tiene la enfermedad, sino si la tuvo. O sea, si tiene los anticuerpos... Claro. Si generó anticuerpos. Exactamente, que es bien relevante para entender también cuál es el proceso de contagio en el país y la posibilidad de ir avanzando en otros espacios también de interacción más presencial. Se está trabajando y mucho en áreas vinculadas a los hisopos. Estamos produciendo cerca de 10.000 hisopos que son parte también de la técnica de diagnóstico que el país no tenía en un momento. Nosotros hemos recibido del Ministerio de Salud Pública algunas demandas de este plano que hemos trabajado muy bien, que hemos atendido. Con esto digo, no es desde la grandilocuencia ni pretender que se centre la información sobre estos aspectos, pero sí es importante entender que hubo un enorme esfuerzo de la universidad y de los actores universitarios, en particular docentes, muchachos muy jóvenes, para intentar aportar de esta dirección. La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ha construido y ha diseñado dispositivos para la desinfección de mascarillas, las famosas mascarillas que en un momento estaban limitadas en Uruguay para el personal de salud, y eso se está instalando también en las redes prestadas del Uruguay. Ahora, cuando hablas de actores, o sea, de personas que omitirían los destaques que merecería la Universidad de la República en el marco de la pandemia, ¿los ubicás en el sector, en el elenco político, en el elenco de gobierno, en los medios de comunicación? ¿Dónde están? Yo no hablaría del elenco político, pero sí hablaría de que hay una intencionalidad de ubicar a la universidad fuera del foco en algunos casos. Y esto puede tener un correlato presupuestal también, porque, por ejemplo, estamos haciendo todo este esfuerzo, que además sale plata, porque hacer esta migración que hemos hecho a tener, como tenemos, más de 100.000 estudiantes estudiando en plataformas digitales y simultáneamente haciendo apuestas como el desarrollo de estos diagnósticos o todo lo que acabo de mencionar, ha implicado recursos importantes. No olvidemos que hasta el momento estamos intentando resolver ese problema con ACE. En la Universidad de la República y en el Instituto Pasteur hemos recibido fondos por los miles de pruebas de diagnóstico que hemos realizado y lo hemos financiado con recursos propios. Esas pruebas, y están fuera de nuestro campo de acción, estrictamente hablando. Esas inversiones es bastante contraproducente, yo diría que antiintuitivo,
Pensar que en la misma manera que estamos haciendo estas inversiones, estas apuestas que implica sacar recursos de otros lados para ubicarlos en la emergencia que el país necesitaba, estamos enfrentando un recorte de un 15% del rubro de gastos e inversiones. Claro. Y esperemos que ese recorte no se consolide en el presupuesto quinquenal, sino que al revés, se reconozca el papel que ha tenido no solamente la vida universitaria, sino la ciencia en general en el Uruguay en el mensaje presupuestal quinquenal. Ya iré al presupuesto. Ahora, se ha repetido durante este periodo de emergencia sanitaria que más allá de las carencias o de lo que se supone puede ser una afectación del presupuesto a futuro, también han surgido oportunidades de visibilizar la tarea científica con el potencial que eso tiene a futuro en la medida de que ese mensaje se mantenga y le llegue a la gente como le llegó ahora. ¿Entendés que ahí surgió una oportunidad discursiva, una oportunidad de mostrar mejor lo que se hace? Yo creo que pese al drama que implica la epidemia, el drama sanitario y social, ¿no? Porque acá tiene un aspecto también de lo que está sucediendo en plano social y económico que es muy relevante, es cierto que la coyuntura ha puesto de manifiesto la relevancia del conocimiento avanzado y su democratización como una herramienta para, en primer lugar, afrontar estas situaciones y simultáneamente mejorar los estándares de bienestar de la sociedad uruguaya. Parte de la evolución de la epidemia tiene que ver con coordinaciones institucionales, con políticas públicas, pero tiene que ver también con la capacidad que ha tenido el Uruguay de generar mecanismos que le permitan desde el conocimiento avanzado, desde capacidades que tenía instalada en la universidad y otras instituciones para afrontar estas circunstancias. Otro ejemplo claro, nosotros tenemos en este momento, vamos a estar inaugurando el tercero en Rocha, posiblemente a la brevedad, 2 laboratorios operativos en el interior del país haciendo análisis clínicos. Uno en Salto, que lleva más de 2.000 pruebas realizadas, y otro en Tacuarembó en conjunto con el DILABE, con el directorio del Laboratorio Veterinario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y con el INIA en Tacuarembó en este momento, y vamos a inaugurar un tercero en Rocha, en el CUBRE, en el Centro Universitario Regional Este. De los 4 laboratorios que tiene el país, 3 están sostenidos en las capacidades universitarias en el interior, y en un proceso de desarrollo en la universidad del interior, que no fue pensado para esto, pero donde justamente el hecho de tener capacidades instaladas, recursos humanos muy calificados que fueron a vivir al interior para sostener la vida universitaria, nos permite hoy tener esta capacidad de respuesta y este aporte del país que es muy objetivo. Ahora bien, hay que entender también que esto es una apuesta de largo plazo, que justamente esperemos que ni los vaivenes económicos ni políticos terminen generando que se desinvierta en educación superior y en estas capacidades que tenemos instaladas. Una de mis preocupaciones en este momento es que tenemos cerca de 80 jóvenes que se han postulado al régimen de dedicación exclusiva en la Universidad de la República y que no tenemos financiamiento. Y esos jóvenes, si no logran financiamiento en la Universidad de la República, la mayor parte no hay otras instituciones que lo puedan absorber en el país. Quiere decir que van a desarrollar su creatividad o fuera de fronteras o no van a poder desarrollar su creatividad. Para satisfacer esas necesidades, ¿qué precisa o qué precisaría la UDELAR del próximo presupuesto? Digo esto cuando estamos todavía en el comienzo de un periodo de gobierno, por lo que en pocas semanas estará discutiéndose en el Parlamento el proyecto de ley de presupuesto que va a ser una guía, digamos, una hoja de ruta para todo el quinquenio. Con el presupuesto actual ya no se puede satisfacer una necesidad puntual que recién mencionabas. ¿Qué hay que esperar para el futuro? Mencionaste un recorte de 15% como una preocupación. Como una preocupación que es objetiva para este año 2020, que además justamente sucede en el momento que estamos atendiendo un conjunto de demandas incrementales muy relevantes. Yo creo que acá hay, la Universidad de la República, como lo dice la Constitución, va a presentar su propuesta al país, presupuestal y programática. Más allá de los detalles que iremos explicando cuando lo hagamos, que va a ser posiblemente a fines de julio o los primeros días de agosto, yo te diría que hay tres grandes áreas de preocupación muy relevantes hoy. Una tiene que ver con la democratización del conocimiento avanzado, la posibilidad de seguir aumentando la matrícula estudiantil. Uruguay necesita más estudiantes universitarios, no me canso de repetirlo. En el contexto internacional estamos tratando esta materia y justamente la coyuntura lo que indica es esta realidad. ¿Hay gente que queda afuera hoy que no encuentra cupo o eso no Exactamente, ocurre? Hay algunas carreras que tienen cupo todavía y a la misma vez hay situaciones que no son razonables. Por ejemplo, se nos está deteriorando el ratio, la relación entre la cantidad de horas docentes y la cantidad de estudiantes que tenemos, porque la matrícula sigue creciendo, pero la cantidad de docentes y horas docentes viene, si no cayendo, se estabilizó. Entonces, esas situaciones hacen que las condiciones de enseñanza se vean perjudicadas. El segundo, el que acabamos de mencionar, es generar oportunidades fundamentalmente para los jóvenes docentes, con nivel de formación alto, a nivel de doctorado, muchos de ellos, de desarrollar su creatividad, su capacidad docente en el Uruguay. Y acá hay una paradoja, la Universidad de la República no reivindica ser monopolio de absolutamente nada en el país, hace mucho tiempo que ha declarado que quiere ser parte de un sistema de educación terciaria superior público, pero simultáneamente hay áreas completas del conocimiento donde los jóvenes no tienen otra alternativa en el país. Y eso es parte de otras políticas que tenemos que desarrollar, que esos jóvenes puedan tener la posibilidad de desarrollarse laboralmente en otras áreas que no sean la propia vida universitaria.
Pero en el Uruguay de hoy, que tenemos, si la universidad no le da respuesta, la respuesta que le da el país es que estos jóvenes no van a tener oportunidad de desarrollarse en el país, ¿sí? Y la tercera área bien relevante, que también mencionábamos al comienzo, es volver a apostar al desarrollo de la universidad en el interior del país. Claro. Más universidad para todos los uruguayos en todo el territorio. ¿Cuál será la estrategia política de contactos en las próximas semanas a nivel del gobierno, con autoridades del gobierno, para generar esos márgenes que busca generar la UDELAR? Hemos tenido ya alguna charla, tuvimos una charla importante con Álvaro Delgado a nivel de Presidencia de la República. Vamos a mantener otro encuentro con la ministra de Economía y Finanzas, muy centrado en el tema de los recortes, junto también con la Academia de Ciencias y el CONICYT en general. Y vamos a empezar a hacer un contacto político institucional con los parlamentarios de todos los partidos con representación, y a la misma vez públicamente presentarlo a los medios y a la población en general cuál es nuestra propuesta al respecto. El mes pasado, no en mayo, en realidad, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto lo que inicialmente se había planteado como un recurso, como un recorte que podía haber afectado al Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIVA. ¿Entendés que ahí hay, a partir de esa experiencia, una luz de esperanza, como quien dice, para tratar de revertir otros procesos que podrían ser restrictivos? Yo creo que eso muestra receptividad por parte del Poder Ejecutivo de un problema. El problema del PDCIVA era un problema serio porque afecta a jóvenes en proceso de formación, pero es un problema que está presente en el resto del sistema vinculado a ciencia y tecnología. ¿A qué voy con esto? Es que el recorte afectó al PDCIVA y fue dejado sin efecto esta afectación, pero está afectando al Instituto Pasteur, está afectando al CUDIM, está afectando a Línea, está afectando a la Universidad de la República. O sea, todos los actores institucionales que estemos vinculados a ciencia y tecnología estamos afectados por esta realidad, junto con costos crecientes y haciendo el esfuerzo que estamos haciendo para atender las circunstancias, ¿verdad? Hoy se terminó de aprobar a nivel parlamentario la ley de urgente consideración. No es ley formalmente, pero lo va a ser en cuestión de días. En su momento concurriste al Parlamento, a las dos comisiones especiales, en las dos cámaras, y antes ya también habías manifestado fuera de esos ámbitos discrepancias en nombre de la UDELAR. ¿Qué balance sintéticamente podemos hacer de lo que quedó en un texto que sufrió muchas modificaciones? En un contexto general, en donde desde la universidad entendíamos que modificaciones de esa envergadura en la arquitectura de las políticas públicas en general no debería discutirse ni en 100 días ni en un contexto de una epidemia, nuestra evaluación del proceso de discusión es que la Universidad de la República logró incidir en algunas definiciones que tomó el Parlamento. Concretamente, ¿cuáles destacarías? Y en particular yo destaco el hecho de que se preserve un ámbito de coordinación de las entidades públicas vinculadas a la educación, que había sido eliminado en la versión original, tanto la que se presentó en febrero, en la última semana de enero de este año, como la que entró efectivamente en el Parlamento. Y a partir de, entiendo que también que aporte de la Universidad de la República, fue incorporada en el Senado y respetada en diputados. O sea, eso aparece un espacio específico de lo público que para nosotros es bien relevante en esta discusión. Por supuesto, entendemos que la arquitectura que surge no es la ideal. Estamos de creer que es una buena ley. Pero señalamos esto como un logro importante en este proceso de discusión que fue muy acotado y a contrarreloj, claramente. Ya tenemos que cerrar. Si tuvieras que destacar algo que te parece negativo del texto tal cual quedó hoy, fue ratificado por el Senado en última instancia, ¿qué mencionarías? Bueno, yo diría que justamente, más allá de que nosotros somos críticos del funcionamiento del sistema de educación pública en general y de los espacios de coordinación que había establecido la Ley de Educación, no es claro cómo van a funcionar los espacios de coordinación que se establecen ahora y que sustituyen a los antiguos. Nosotros teníamos espacios de coordinación que funcionaban en forma mensual o quincenal con ANEP, con el Ministerio de Educación y Cultura, y que ahora no están funcionando hace un tiempo y estamos sintiendo la necesidad de que funcionen. Te pongo dos ejemplos. Hubiese sido importante en el COVID tener algún grado de articulación más profundo con ANEP, y quiero aclarar que en el caso de Robert Silva, como el ministro de Educación y Cultura, Pablo Silvera, mostraron disposición a coordinar, pero no existe el espacio institucionalizado al respecto. Y hacia adelante, ya se lo hemos planteado también a Robert Silva y ha estado de acuerdo también, ahí se abre un camino complejo. Estamos teniendo una generación que está terminando su formación liceal, su preparatorio, su sexto año de liceo, en condiciones que no son tampoco las adecuadas. Claro. Y nosotros vamos a recibir 18.000 de esos jóvenes el año que viene. Y parte de esta historia también tiene que ver con cómo coordinamos estos procesos de transición, donde posiblemente haya cierto grado de afectación y además va a venir con grados de desigualdad importante en función del liceo, de pertenencia del estudiante. ¿Cómo tratamos eso y esas transiciones que nosotros tenemos la mejor voluntad de generar de forma adecuada, pero requiere procesos de articulación y de coordinación entre ANEP y la Universidad de la República muy relevante, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por este rato para TV Ciudad. Muchas gracias por el intercambio.